Buenos días, mi nombre es Gabriela Medina y hoy junto con mi compañero Francisco les vamos a hablar sobre los balances de energía en procesos de enfriamiento adiabático. Primero debemos comentar qué es un proceso adiabático. Un proceso adiabático hace referencia a todos aquellos elementos que impiden el paso del calor o la transferencia de calor de su entorno a otro o viceversa. Una pared aislante es un claro ejemplo de lo que es un proceso adiabático, o mejor dicho, un elemento adiabático, ya que este, además del calor, impide el paso de ciertas energías en el entorno en que ella se encuentra. Asimismo, la climatización de los procesos de humectación, que son el aporte de vapor de agua, también se consideran procesos adiabáticos, a pesar de que sí varíe su temperatura del aire y la humedad relativa. En otras palabras, podemos decir que el proceso adiabático se considera aquel sistema en donde no existe una pérdida, pero tampoco una ganancia calorífica de calor. Y esto radica de la primera ley de la termodinámica, donde establece que Q es igual a 0, es decir, que el calor es nulo o la variación de calor es nula en el sistema. Ahora sí, adentrándonos un poquito más, el enfriamiento adiabático es el proceso en donde un gas caliente entra en contacto con un líquido frío y al entrar en contacto claramente el gas se enfría y parte del líquido se evapora. ¿Qué pasa en este momento? En este caso podemos evidenciarlo en muchos aspectos de la vida o en diferentes subprocesos, por así decirlo, así que realmente es algo bastante cotidiano, más que todo en el área de la química. Ciertamente va a existir una transferencia de calor del gas al líquido, más no en el sistema líquido-gas, por lo tanto se considera un proceso de enfriamiento adiabático. Ahora bien, escribir los que son los balances de materia y energía en este tipo de proceso suelen ser fáciles de escribir o de redactar, sin embargo no son fáciles de deducir. Sin embargo, con una serie de especificaciones bien justificadas, las cuales la va a comentar mi compañero Francisco, sí es posible realizar estos balances de materia y energía. Debemos de tomar en cuenta que la temperatura 1 es la del aire, o mejor dicho, el gas caliente, ciertamente, y esta temperatura se va a desplazar por la línea de la temperatura de bulbo húmedo constante. Esta va a llegar a un momento en que va a tocar la curva de humedad relativa del 100% y esta automáticamente va a ser su segunda temperatura. Es importante destacar que el enfriamiento adicional del aire por debajo de su temperatura de saturación va a producir una condensación y por ende una deshumidificación. Ahora sí, ¿qué voy a hacer yo con todos estos elementos o estos puntos que acabo de mencionar? Estos se van a reflejar en un diagrama ciclométrico, que es lo que nos va a ayudar a conseguir los datos necesarios para poder proceder con el balance. ¿Qué sucede? Nos vamos a ubicar en el diagrama ciclométrico y el primer punto a ubicar es el del aire de entrada, que es su temperatura inicial. Posteriormente, como comenté, va a ir desplazándose por la línea de temperatura de bulbo húmedo constante hasta tocar la curva de saturación del 100% y cuando esta toque automáticamente vamos a tener la temperatura 2. Todos estos datos que vamos a obtener es a través del diagrama ciclométrico. Y una vez obtenidos los mismos, ya somos capaces de poder proceder a realizar los balances de materia y energía. Hola, ¿qué tal, profesora? Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Francisco Castro y continuaré con lo que venía diciendo mi compañera Gabriela. Aquí nos situamos enfrente de un diagrama en donde en una torre de aspersión entra un aire a una temperatura 1 con un flujo de masa, un flujo másico A y un flujo másico W1 que entran en kilogramos de aire seco y kilogramos de agua de vapor sobre segundo. Ambos, ¿no? También entra un agua líquida y uno sólido, cualquier sólido, a una temperatura 2. Luego de entrar en las torres de expresión sale un aire a una temperatura 3 con el flujo de masa en kilogramos de aire seco y una sumatoria de flujos de masa en kilogramos de agua vapor sobre segundo. De agua en vapor, esto está a H2O y B al lado, quiere decir que es
sale de agua, agua evaporada, y sale un agua líquida con los sólidos que entraron por a temperatura 2 a una temperatura 4. Ahora supongamos que la capacidad calorífica del aire, la capacidad calorífica del agua y las diferencias de entalpías volumétricas del agua son independientes de la temperatura a las condiciones que prevalecen en el proceso. Bueno, lo otro es los cambios de entalpía que experimenta el agua líquida sin evaporar y el sólido, si es que lo hay, al pasar de temperatura 2 a temperatura 4 son despreciables, o sea, son despreciables en comparación con los cambios que sufre el aire húmedo al entrar y el agua evaporada. Ahora, el calor necesario para elevar de una temperatura del agua líquida de una temperatura 2 a una temperatura 3 es despreciable en comparación con el cambio de evaporación del agua. Ahora, supongamos que se especifica la temperatura 1 y la humedad absoluta en una relación de el flujo de A, o mejor dicho, el flujo de W1 entre el flujo de A del aire de entrada, de modo que que el estado del aire de entrada se fija en el diagrama ciclométrico. Si además se especifica la temperatura 3 o que la temperatura 3 es menor a la temperatura 1, entonces se puede calcular la relación de flujo de WE entre el flujo de WA, y a su vez se puede calcular la humedad absoluta del aire de salida, como pueden ver acá. La temperatura de salida y la humedad determinadas de esta manera están representadas por un punto en el diagrama ciclométrico. Si se asume un valor más bajo de temperatura 3, se calcula una humedad de salida más alta y se obtendrá otro punto sobre el diagrama. El conjunto de estos puntos para la temperatura 1 y la relación del flujo de W1 entre el flujo de A específicas define una curva en el diagrama conocida como curva de saturación adiabática. Si la temperatura de salida T3 es lo suficiente baja, el aire sale saturado con agua. La temperatura que corresponde a esta condición se llama temperatura de saturación adiabática y se encuentra en la intersección de la curva de saturación adiabática con la curva de 100% de humedad relativa. El diagrama ciclométrico para la mayoría de los sistemas gas líquido mostraría una familia de curvas de saturación adiabática. Sin embargo, para el sistema de aire-agua a una atmósfera, la curva de saturación adiabática que pasa a través del estado dado coincide con la línea de temperatura constante de bulbo húmedo que pasa a través de dicho estado, de modo que la temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura de bulbo seco. Este procedimiento simple de balance de materia y energía para el enfriamiento adiabático descrito en esta sección solo es posible debido a esta coincidencia de que la línea de saturación adiabática es la misma línea de la temperatura de bulbo húmedo. Muchas gracias.